¿Sabías que las bandas elásticas pueden ser mucho más útiles que solo para utilizarla como ayuda en dominadas? Pues hoy vamos a dar 10 funcionalidades que tienen las bandas que probablemente no conozcas aquí en mi canal de YouTube. Bienvenido, soy Guillermo Vegas, esto es SAO Warrior y vamos a hablar de esas 10 funcionalidades. Las bandas elásticas no son la principal herramienta en la cual tienes que contar en tu caja de herramientas, pero sin duda son las herramientas complementarias más importantes o que más soluciones te van a aportar en tu entrenamiento. Lo puedes utilizar tanto para mejorar fuerza como para mejorar músculo, hipertrofia, como para mejorar flexibilidad e incluso para mejorar tu salud. Los ejercicios con peso corporal no te permiten contabilizar mucho la progresión que llevas semana a semana, mes a mes. Así que este es una herramienta que te va a permitir contabilizar de forma objetiva toda esa progresión, sobre todo entre progresiones grandes, esos pequeños pasos que tienes que ir haciendo para pasar de un ejercicio a un ejercicio más difícil. Es por eso que yo te recomiendo que escojas unas bandas elásticas de pequeña resistencia, es decir, de unos 5, unos 10 y unos 20 kilos, para que puedas combinarlas entre ellas y ir sumando o restando resistencia o asistencia a tus ejercicios semana a semana. De esa forma es como tú puedes contabilizar esa progresión dentro de un mismo ejercicio antes de ser capaz de llegar a la siguiente progresión. Las características que yo te recomiendo si te estás planteando adquirir unas bandas elásticas son que sean de este estilo. Unas bandas largas, unas bandas cerradas para poder anclarlas, finas pero resistentes y sobre todo que sean ligeras, es decir, que tenga poca resistencia, progresivamente más fuertes, para que puedas combinarlas entre sí y tener una mejor contabilidad de ese progreso. Así, de esta forma, puedes sumarlas o restarlas, puedes tener hasta 50 kilos si combinas varias bandas, pero siempre tienes la posibilidad de ir con pasitos más pequeños. Vamos con esas 10 funcionalidades que me juego una mano a que la mayoría te van a sorprender y que no conocías. Así que, antes de empezar, recuerda darle like si te es de utilidad, coméntame abajo en los comentarios si tienes cualquier sugerencia o cualquier idea que yo no conozca y sobre todo suscríbete al canal para estar atento a todas las novedades. Las bandas elásticas te dan la posibilidad de acomodar la resistencia. ¿Qué es acomodar la resistencia? Es básicamente controlar la curva de fuerza. Siempre hay un punto dentro de una repetición, desde que empiezas la repetición hasta que la acabas, en el cual tú estás ejerciendo más fuerza por la desventaja mecánica propia del ejercicio. Por ejemplo, en unos fondos tú estás realizando más fuerza en la parte inferior del movimiento cuando tienes los codos a 90 grados que no a partir de ahí hasta arriba. Va descendiendo esa curva de fuerza. ¿Qué podemos hacer? Podemos acomodar la resistencia con unas bandas elásticas que nos ponemos alrededor de los hombros, la anclamos en las paralelas y una vez esa curva de fuerza va descendiendo, la tensión de la banda va aumentando. Por lo tanto, te obliga a ejercer mucha más fuerza durante todo el recorrido y de esta forma vas a aumentar tus ganancias. También nos va a aportar soluciones para crear regresiones de ejercicios. Una regresión de un ejercicio es una versión más fácil de ese ejercicio. Ya sean estáticos o dinámicos, las bandas elásticas nos van a permitir hacer ese ejercicio más fácil. También nos van a permitir añadir más volumen de ese ejercicio, es decir, podemos trabajar con la variación en sí sin asistencia de las bandas y después tener otra sesión o en la misma sesión realizar otro ejercicio con un poquito de ayuda, de tal forma que nos permita aumentar el volumen de series y repeticiones, que como ya he dicho muchas veces, nos va a servir para también acumular el volumen necesario para ganar fuerza. Dentro de estas regresiones también nos va a servir para utilizar como pasos intermedios entre progresión y progresión. Pongamos el caso de un front lever avanzado encogido. Cuando tenemos que abrir esa cadera es un paso muy grande desde el front lever avanzado encogido, advanced tuck, hasta el half light, que sería con la cadera totalmente extendida y las piernas, las rodillas, digamos, a 90 grados. Ese paso es bastante intenso. Por lo tanto, podemos utilizar esas bandas
para realizar los pasitos entre la primera y la segunda progresión un poco más pequeños y que nos sea más fácil avanzar en esa misma progresión. Otra funcionalidad súper útil es para utilizar en el trabajo de explosividad, ya sea potencia o ya sea velocidad. Para trabajar en este tipo de entrenamiento necesitamos realizar las repeticiones de forma veloz. Si no trabajas de forma veloz, no vas a trabajar ni la potencia ni la velocidad. Por lo tanto, nos puede servir para quitarnos peso de dicho ejercicio y de esta forma poder imprimir más velocidad en esas repeticiones y de esta forma aumentar nuestra explosividad. Otra función súper útil sería para corregir los puntos débiles. Podemos utilizarla sobre todo para principiantes, para trabajar el patrón de movimiento cuando aún no somos capaces de realizarlo con nuestro propio peso corporal. También podemos fortalecer de forma aislada, o sea, monoarticular, con una sola articulación, algún músculo que involucre dentro de ese patrón de movimiento. Este puede ser útil tanto para principiantes como para más avanzados, e incluso podemos utilizarlo para aumentar la técnica, para mejorar la técnica de un ejercicio. Pongamos el caso de las sentadillas, cuando nuestra activación del glúteo es pobre o no sabemos bien activarlos, podemos enseñar a nuestro cuerpo a activarla mediante una resistencia que rote internamente nuestras rodillas y nosotros tengamos que luchar en contra de esa rotación interna. Por lo tanto, vamos a mejorar nuestra rotación externa y vamos a mejorar también la técnica en ese ejercicio. También podemos utilizarlas como trabajo metabólico. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos realizar secuencias en la cual combinemos patrones de empuje con patrones de tracción o con patrones de empuje de tren inferior. De esta forma podemos trabajar el cardio, podemos contabilizar estas series por tiempo, lo recomiendo contabilizarlas por tiempo. Como he dicho, podemos trabajar nuestra capacidad cardiovascular, podemos mejorar nuestra capacidad de trabajo y podemos también utilizarlo como un calentamiento previo a nuestra sesión principal. Ya hemos superado la mitad de estas 10 funcionalidades de las cuales te estoy hablando. Y hasta ahora hemos hablado principalmente de trabajo de fuerza, trabajo de hipertrofia, de aumentar masa muscular, hemos hablado de trabajo de explosividad, todo relacionado con la fuerza, pero también podemos mejorar o asistir nuestro trabajo de flexibilidad con las bandas elásticas. Podemos utilizarlo como un punto extra de apoyo cuando estamos intentando mejorar nuestro rango de movimiento en algún ejercicio. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a sentir más seguros, no tenemos que luchar tanto contra la inestabilidad y por lo tanto vamos a ser capaces de controlar más ese movimiento y profundizar más dentro de ese rango de amplitud de movimiento. Además, también dentro de la flexibilidad, dentro de este sexto punto, también podemos utilizarla como resistencia que nos permita trabajar en la apertura de algún rango en alguna articulación en concreto. Eso nos va a ser muy útil cuando vamos a trabajar en una flexibilidad pasiva, que significa que no vamos a estar contrayendo esos músculos y por lo tanto vamos a relajar y a dejar que trabaje la banda elástica por nosotros y nosotros simplemente nos vamos a preocupar de respirar e intentar abrir al máximo esa articulación. Aunque sí que es cierto que también podemos realizar métodos como el PNF, en el cual no me voy a meter mucho, que básicamente consiste en combinar segundos de contracción muscular, de flexibilidad activa y segundos de relajación, de flexibilidad pasiva, la cual en combinación nos van a ayudar mucho en la apertura de ese rango de movilidad en la articulación. La distracción articular la podemos utilizar cuando nosotros tenemos una articulación la cual la musculatura está descompensada, una parte de la articulación se ve atraída hacia ese músculo más desarrollado y eso nos produce una fricción que nos puede producir un pinzamiento o un dolor innecesario. Muy bien, entonces podemos utilizar esta distracción, nos podemos ayudar de las bandas elásticas para separar, para crear un vector que mediante esa resistencia separe las dos partes de la articulación, permita que el líquido sinovial tenga un paso más fácil entre esas dos partes de la articulación y lubrique toda la articulación.
En ese caso, lo que vamos a conseguir es aumentar la movilidad, disminuir la fricción obviamente y mejorar la flexibilidad y la salud de esa articulación. La compresión muscular es una técnica muy potente para separar tejido enmarañado o lesionado dentro de una articulación, normalmente tendones o ligamentos. Cuando comprimimos la articulación, lo que estamos obligando a la sangre es a pasar por el interior de esa articulación, no tanto de forma externa, de forma muscular, sino más por ese interior. Por lo tanto, le va a llegar más sangre a esos tejidos, los cuales están lesionados, y va a separar ese tejido, va a permitir que se recupere de una forma más óptima. Un punto importante de esta técnica a tener muy en cuenta es que debemos apretar, pero no debemos ahogar. Debemos sentir la compresión, pero debemos obviamente permitir ese paso de sangre. No queremos perder ninguna extremidad, así que tenerlo en cuenta y utilizarla sabiamente, porque realmente es muy útil para esas lesiones de codo, esas lesiones de tobillo o esas lesiones de rodilla. Las series de altas repeticiones lo que nos va a permitir es trabajar la fuerza de los tendones, llevar también sangre a esos tendones y fortalecerlos y reparar una posible lesión. Lo que debemos hacer es coger la banda elástica, realizar un ejercicio en el cual se involucre principalmente la articulación afectada y realizar repeticiones por encima de las 50, es decir, 50 hasta incluso 100. Por lo tanto, la intensidad, la resistencia de esa banda elástica debe ser muy ligera y debemos realizar esas repeticiones de forma controlada, de forma pausada. De esta forma, la sangre va a ir a esa articulación, vamos a fortalecer el tendón y vamos a recuperarlo. También podemos utilizar las bandas elásticas para mejorar nuestro trabajo de handstand y para mejorar nuestro equilibrio sobre las manos. Podemos anclar las bandas en dos postes o en los dos postes de una barra de dominadas, por ejemplo. Debemos anclar cada uno de los extremos a cada uno de los dos postes, debemos tensar bien esa banda y vamos a utilizarla como referencia de nuestro centro de gravedad para tener una mejor conciencia de nuestro cuerpo cuando estamos en la posición invertida, y teniendo en cuenta que no vamos a poder apoyar todo nuestro peso corporal en ella porque obviamente no tiene tanta resistencia, pero sí nos va a permitir tener una mejor conciencia de dónde tenemos colocado el resto de nuestro cuerpo y por lo tanto vamos a tener una mejor confianza en nuestro trabajo de equilibrio. Espero que te haya gustado el vídeo, ya hemos llegado al final, seguro que te va a ser muy útil y estoy seguro de que muchas de estas funcionalidades no las conocías, por lo tanto va a ser una herramienta más que puedes utilizar en tu entrenamiento. Sin más, me voy a despedir. Siempre recordarte que le des like, por favor, que me des sugerencias, que me des cualquier tipo de input aquí en los comentarios y que actives la campanita para estar al tanto de las novedades, para activar esas notificaciones. Y también tengo que recordarte que te voy a ofrecer un descuento en estas bandas elásticas, las bandas elásticas Saucony, que tienen las mejores características, que puedes realizar todas estas funcionalidades y algunas que se te puedan ocurrir a ti, y que te voy a hacer un descuento del 30% si me comentas aquí abajo en comentarios. Así que un abrazo a todos, nos vemos en el próximo vídeo.